Mi nombre es Atenea Castillo Baizabal, soy pintora e ilustradora. El dibujo y la pintura siempre, desde que yo recuerdo, han sido un gusto para mí. Aproximadamente a los 13 años entré a un taller de pintura en el Patio Muñoz. Mi maestro fue Luis Castillo Recci. Fue una gran influencia para mí y yo calculo que justo a esa edad, a los 13, 14 años, decidí dedicarme profesionalmente a la pintura. Yo estudié en la Universidad Veracruzana, estudié artes plásticas con opción en pintura. Soy egresada del 2005, ya tiene 10 años que egresé. Y posteriormente mi formación ha sido básicamente autodidacta. Después de mi formación en la UV he investigado, he leído, he experimentado técnicas sobre otros pintores y sus imágenes, su producción. He observado con mucho detenimiento diversas imágenes de la historia de la pintura, ¿no? y creo que he aprendido mucho de la observación de otras pinturas y de esa investigación, ¿no? ¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan en esta emisión de Más Cultura. Ya conocieron a Atenea Castillo, ella es pintora, radicada en la ciudad de Jalapa, y ahora vamos a volver con ella para que nos platique acerca de sus temáticas y sus técnicas en la pintura. Yo actualmente he estado explorando el óleo por todas las posibilidades que me ha permitido y creo que no se han agotado. Experimenté con acrílico, con acuarelas, con tintas, tinta india, tinta china, collage. Mezclaba, eran técnica mixta generalmente, donde metía como distintos materiales y observaba cómo actuaban uno con el otro, ¿no? Cómo se veía el papel impreso cuando hacía yo collage y si levantaba yo pintura. Pero ahora tendrá como 3, 4 años que el óleo ha sido como una técnica un poco exclusiva, ¿no? en mi producción. Yo empecé a utilizar óleo como por una necesidad de explorar el material, ¿no? Pero era un poco independiente esa necesidad de mis intereses temáticos, ¿no? Y los he conjuntado, ¿no? Ya eventualmente se han ido como concatenando estas dos facetas, ¿no? de mi trabajo, ¿no? La técnica y el concepto o la temática, ¿no? Ha sido una constante el psicología, mitología. Aun cuando los aborde de diferentes facetas, creo que esa ha sido una constante, ¿no? Personajes mitológicos y la relación entre la mitología y la psicología, ¿no? Trabajo en series. Una enlaza a la otra, ¿no? Yo aproximadamente hace como 10 años, preparando mi trabajo de titulación, quería como explorar algún personaje mitológico. Unos personajes que se llaman Erinias, que son las deidades de la venganza. Y casualmente me cayó un libro que se llama El Tratado sobre la Ira, que es de Séneca. Fue cuando definí, ¿no? Que yo quería trabajar sobre el tema de la ira, y entonces en mi investigación teórica empecé a meterme un poco al psicoanálisis, como para entender un poco más, ¿no? De la emoción, ¿no? Para definirla un poco más. Y fui conociendo a Carl Gustav Jung, que era un psicoanalista, discípulo de Freud, que dedicó gran parte de sus estudios a la mente inconsciente. Y él decía que para entender los procesos psíquicos o los procesos de la mente inconsciente podían ser utilizados los mitos, la mitología, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? El héroe, las relaciones del héroe con los dioses, con los demonios o con los monstruos, ¿no? Y ahí se enlaza mi gusto por el psicoanálisis con otro gusto que yo tengo desde hace muchos años, desde niña, que es la mitología, ¿no? Y así fue como enlazándose, ¿no? Primero trabajé con la ira, después empecé a trabajar con el tema del orgullo
Y después del orgullo empecé a leer más sobre psicoanálisis, me cayó Jung en las manos y entonces fue cuando me entró el interés de estudiar las representaciones arquetípicas, ¿no? La imagen arquetípica. El arquetipo es un concepto junguiano y ahí lo podía yo relacionar muy bien con la mitología, ¿no? Los mitos son representaciones de arquetipos. Y así se han ido formando las series en las que yo he trabajado, ¿no? Lo que sigue es nuestra sección editorial a cargo del maestro Hubert Moreno. Conoceremos un poco acerca del pintor holandés Vermeer. Vermeer, un artista del siglo XVII, también holandés, al igual que el Bosco. Este artista es peculiar porque hace un registro exacto, con un nivel de observación impresionante sobre su realidad y sobre los personajes históricos del momento en el cual él vive y hace su obra. A través de los cuadros de Vermeer podemos tener una información precisa, no solo de vestuario y de costumbres, sino de fisionomía de las personas del siglo XVII. Incluso de los interiores y los entornos en los cuales vivían las familias holandesas. Es un registro perfecto de luz, de color, de texturas, de la manera en que se resolvían los interiores en el siglo XVII en Holanda. Esto es muy difícil de lograr porque hay que observar la realidad de una manera muy especial. No solo es observarla de manera fotográfica, es observarla de manera antropológica. ¿Qué es lo que está sucediendo en este espacio y en este tiempo con toda la profundidad que se pueda observar y cómo voy a traducir eso en 2 dimensiones en un cuadro que normalmente era de 40 por 50. Lo más impresionante es que si hacemos un acercamiento digital a diferentes detalles dentro de cualquier cuadro de Vermeer, cada cosa está resuelta exactamente como él lo está viendo. No hay soluciones, diríamos, como para sintetizar a través de una mancha. No, él reproduce cada encaje de una tela exactamente como es y como él lo está viendo en ese momento, según la hora del día que es y la luz que está entrando por su estudio. Esto es realmente una cosa impresionante y fuera de serie dentro de la historia del arte. Por eso es uno de los artistas más importantes dentro de la historia del arte hasta la actualidad. Como parte de su labor pictórica, Atenea ha retratado a varios jóvenes partícipes en la vida cultural de la ciudad de Jalapa. Ha elegido por igual gestores, músicos, actores y actrices. Ahora vamos con ella para que nos platique acerca de su proceso creativo y su estilo. No hay como una, digamos, receta de cocina, digamos. Claro que los colores son muy importantes, puesto que lo que hago es pintura, ¿no? Y es uno de los elementos básicos de la pintura, el color, ¿no? Y los colores tienen una carga semántica. Entonces, al construir una imagen, un poco intuición, un poco también los conocimientos que tengo sobre la teoría del color, yo voy escogiendo la paleta, ¿no? que considero más adecuada, ¿no? Para construir una imagen, para darle un cierto sentido, ¿no? Que yo estoy consciente que este sentido que yo le doy a una imagen, tal vez no se lo dé el espectador, ¿no? Quien sea ese espectador, ¿no?
Pero bueno, digamos que es parte de mi proceso, ¿no? El pensar en una paleta, en hacerme consciente de qué paleta de color me funciona. O sea, tengo en la cabeza un interés temático, arquetipo, por ejemplo. Trabajé hace poco una serie, bueno, sigue en construcción, ¿no? Pero se llama Unus Mundus. Te platico un poco del proceso para construir las imágenes de esta serie. El tema es el arquetipo. Partí de las imágenes del tarot, que son representaciones arquetípicas y que me permitían, se volvían como puentes a otro tipo de imágenes. Bueno, las imágenes base eran los arcanos mayores del tarot. Lo que hacía era pedirle a alguna persona que fuera mi modelo. Si aceptaba, entonces le hacía una tirada de tarot. Esta persona, sin ver las cartas, escogía una. La carta que escogía era con la que yo empezaba a trabajar, ¿no? Si le salía el emperador o el sacerdote o la muerte. Entonces empezaba yo a investigar en particular sobre ese arcano y observaba otras imágenes, por ejemplo en el caso del emperador, ¿no? Representaciones de reyes, de Napoleón, de dioses como Zeus, Odín, que recuerdan al emperador, ¿no? Ya le salió a alguien el emperador, que por cierto le salió una mujer, y eso me encantaba también, ¿no? El emperador es la carta, bueno, entre otras muchas cosas, representa lo masculino, y le salió la carta a una mujer. Entonces esto me permitía también como profundizar o reflexionar o concientizarme sobre lo masculino en las mujeres, ¿no? Cómo esto se expresa, cómo se manifiesta en mí, en la modelo que le salió el emperador, ¿no? O sea, es todo un proceso de investigación, de imágenes, de textos, y de mí, ¿no? Como un estilo, no sé si yo tengo. Creo que el estilo tal vez vaya transformándose conforme va pasando el tiempo, conforme vas explorando formas y colores y materiales y soportes, ¿no? Pero lo que sí ha sido una constante, además de ciertos aspectos temáticos, ciertos conceptos del tema, han sido la figuración. Mi pintura, la mayor parte de mi pintura, mi producción es figurativa y hago uso de formas abstractas como un recurso, ¿no? Como las figuras geométricas. Generalmente las imágenes que construyo tienen figura humana, ¿no? Como que el vestuario es un elemento importante, ¿no? Y en este vestuario yo acomodo según lo que quiero, ¿no? El sentido que le quiero dar a la imagen, acomodo líneas o triángulos, círculos, cuadrados, ¿no? A eso me refiero con la abstracción como un recurso, ¿no? Yo no hago pintura abstracta, al menos hasta ahora no ha sido un interés para mí. Tal vez después cambie, ¿no? Radicalmente y empiece a hacer abstracción, ¿no? Pero hasta hoy, ¿no? Y durante muchos años que me he dedicado, bueno, muchos años, 10, 15 años que me he dedicado profesionalmente a la pintura, yo he hecho pintura figurativa, ¿no? Continuamos con Atenea Castillo. Ahora vamos a hablar acerca del mundo de la historieta y cómo es que ella lo aborda a partir de sus conocimientos en pintura. Pero antes vamos a conocer a un artista que se llama Mario, mejor conocido como M de Armario, y vamos a platicar con él porque él lleva a cabo una labor parecida. Él nos va a decir la diferencia que hay entre cómic, fanzine y novela gráfica, y aprovechamos para conocer un poco de su trabajo. Pues, o sea, no es como tan grande la diferencia. Más bien lo de novela gráfica, como que se refiere más como al tamaño de páginas, ¿no? O sea, una novela gráfica tiene que ser pues sí, a fin de cuentas una novela, un libro, tener un bloque con más de, no sé, 100 páginas tal vez, que sea un poco más largo, pero que siga manteniendo un hilo en común, ¿no? O sea, una misma historia.
Un cómic solo es un poco más corto, entonces pues van saliendo como mensualmente o por tomos o por números, ¿no? O sea, la única diferencia entre un cómic y una novela gráfica es que el cómic es como por tomos chiquitos y la novela gráfica es como por integrales, ¿no? Y el fanzine es como una respuesta más como barata. Y de hecho fanzine quiere decir como revista de fans. Entonces es como lo que tú puedes hacer de manera casera, ¿no? Es que a mí lo que más me interesaba era la narrativa gráfica, que es, o sea, por ejemplo, yo empecé haciendo estas cositas que eran como pequeñas autopublicaciones, pero son cuentos cortos e ilustrados, ¿no? Pero no llegan a ser como un cómic o un libro ilustrado tal cual. Por ejemplo, este es como más un libro ilustrado infantil, ¿no? Pero pues también es como ir jugando con el juego de las viñetas, ¿no? Y con el recorrido visual, ¿no? Todo lo que me interesaba o lo que me sigue interesando es como cómo puedes contar una historia con puros dibujos, ¿no? Con puras grafías. Novela gráfica, apenas estaba como metiéndome y poniéndome como más, pues más las pilas, porque te sugiere como un compromiso mucho mayor, porque tienes que tener un poco más claro hacia dónde quieres llevar tu historia y tienes que contemplar los tiempos de producción y así. O sea, esto es como lo más que llevo más metido como en una novela gráfica, porque sí lo quiero hacer como en 124 páginas tal vez, y pues ahí voy. Pues, también la manera en cómo lo presentas. O sea, por ejemplo, esto de los fanzines, a mí se me hacía mucho más fácil porque yo lo podía hacer en mi casa, ¿no? Pero te digo, o sea, son como historias muy, muy chiquitas. Pues a medida de que va pasando los días, pues le voy como metiendo más cosas, ¿no? Y eso es lo que te permite como una impresión casera, digamos, ¿no? Porque tú tienes como el control de autoeditarte, ¿no? Todo el tiempo. O sea, igual esto de las autopublicaciones también me interesaba mucho tener contacto con los materiales mismos de impresión, ¿no? Y, o sea, coserlo yo y recortarlo, y aparte de que todo está ilustrado y escrito por mí, ¿no? Y tampoco es como un dejo así de egoísmo puro, sino más bien es como las ganas de hacer las cosas, ¿no? No sé, de asombrarme yo mismo, ¿no? Por lo que hago o por lo que me gustaría hacer, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la historieta y el cómic. La imagen de historieta y cómic es considerada ilustración, pero hay ilustradores que hacen imagen para historieta que para mí es pintura, ¿no? Entonces hay como divisiones un poco vagas, ¿no? No queda como, no es tan claro, o al menos no para mí. Yo hago ilustración para libros. Ilustración es cuando haces una imagen, pero a partir de un texto, como la ilustración científica, ¿no? Pero ahí es muy claro el referente, ¿no? Tienes que ser muy fiel a lo que tú estás leyendo. Yo hago ilustración, pero no me puedo tomar ciertas libertades, hasta al menos ahorita me las han dado, ¿no? Porque también, digamos, mi primera formación ha sido como pintora, y cuando me piden un trabajo de ilustración es eso, como tomar cosas de la pintura, ¿no? Y del proceso de construcción de una pintura. En mis pinturas hay mucha referencia a la ilustración por el asunto de la mitología, ¿no? Pero hago muchas modificaciones, ¿no? Hago una deconstrucción del mito. Creo que las imágenes que yo a veces pienso, que yo construyo, también me gustaría moverlas en revistas, en libros. A mí me gusta mucho la historieta y el cómic, y he tomado muchos elementos del cómic para mi propio imaginario. Entonces, sí veo las imágenes en galería, pero al igual que la historieta y el cómic, también me gustaría verlas impresas. Creo que es una forma muy importante también de difusión de imágenes y que tal vez llegue a más personas, ¿no?
Es interesante cómo en la ciudad de Jalapa los artistas jóvenes se reúnen en torno a colectivos y es así como participan en la vida cultural de la ciudad. Volvemos con Atenea Castillo, que no es la excepción. Ella nos va a contar acerca de El Telón, que es uno de los colectivos en los que ella participa. Yo formo parte de un colectivo que se llama El Telón. Somos un equipo de personas que estamos dedicados a la producción, a la investigación y a la pedagogía de las artes. El equipo está conformado por Fernando Soto, que es actor, Tania Hernández Solís, que es actriz e historiadora del arte, Amairani Peralta, bailarina, y Roseglantina González, actriz. Tenemos un espacio en donde damos talleres y lo fundamos hace aproximadamente 6 años. Originalmente se abrió para dar talleres dirigidos sobre todo a niños y a jóvenes, aunque ha habido talleres itinerantes dirigidos a adultos también. El espacio ha crecido, la compañía de teatro del espacio, que se llama Febrero 10, hemos producido obras de teatro, perdón. Mi función ha sido, pues, desde el punto de vista visual, plástico, construcción, diseño de escenografía y vestuario. Primero trabajé para el maestro Carlos Converso, para la construcción de escenografía. Daba talleres. Tania y Fernando también son talleristas desde hace muchos años y tenían un interés muy grande por abrir un espacio en donde ellos pudieran dar talleres de teatro, y fue que me invitaron porque querían que también hubiera un taller de artes plásticas. Tenemos una fanpage en Facebook, que es El Telón Sala de Artes. Ahí estamos constantemente subiendo información sobre los talleres, sobre funciones, porque también hay un foro y se están constantemente mostrando el trabajo de diferentes compañías de teatro. Entonces, si gustan acceder a la página para tener más información sobre cada actividad, ¿no?, que hay en nuestro espacio. La gestión y venta de arte han cambiado mucho desde que todos usamos Internet. Si ustedes quieren usarlo para encontrar ahí a Atenea Castillo, vayan a la plataforma Instagram y pueden permanecer al tanto no solamente de los trabajos en progreso, sino también de los talleres que lleva a cabo. Vamos de vuelta con Atenea para que nos cuente qué papel juega el Internet en su vida artística. Sí, el Internet ha sido una herramienta útil en términos prácticos para hacer difusión de mi trabajo. De hecho, muy importante, ¿no? Yo creo que ha sido a través de redes que yo he dado a conocer parte de mi trabajo y de mis procesos de trabajo, ¿no? Voy subiendo constantemente imágenes de cómo, del proceso, ¿no? Creo que ha sido una forma de lograr venderlo, aunque tal vez ahí no lo sepa usar tan bien. O sea, en la facultad no lo usábamos como una herramienta muy importante, ¿no? También creo que me ha funcionado el Internet para... Yo antes en la facultad veía las imágenes de este tamaño, ¿no?, del Greco, o de Hans Holbein, ¿no?, en una pintura de Hans Holbein que se llama Los Embajadores. Venía un libro que decía que había un laúd con una cuerda rota y yo no podía ver la cuerda rota, ¿no?, hasta que en Internet se tomaban fotos de formatos enormes y pude ver por primera vez la cuerda rota. O sea, lo ideal sería ir a la National Gallery en Londres, pero creo que, bueno, es una herramienta que me ha permitido, ¿no?, como hacer también investigación de imágenes, ¿no? No siempre hay posibilidades de ver las imágenes en vivo, entonces el Internet te permite como acercarte, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Ya llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado conocer a Atenea Castillo y si quieren permanecer al tanto de su trabajo, vayan a Instagram donde la encuentran como Atenea Castillo Baizabal y si quieren saber acerca de los talleres que oferta, están en Facebook en la cuenta de El Telón Sala de Arte. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.